Un ejercicio muy clásico también en régimen permanente senoidal son los ejercicios de potencias, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y calcular el condensador que mejore el factor de potencia que tenemos a 0,9 o al factor de potencia unidad. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente y bueno, en función de los datos que nos den, pues iremos calculando ese condensador. Nos dan tres impedancias en serie, la primera con una potencia aparente, que bueno, muchas veces igual no nos dicen si es potencia aparente, activa o reactiva, pero lo deberemos saber por las unidades, en este caso 75 voltiamperios, que eso es potencia aparente, con un factor de potencia coseno de Φ1 0,8 inductivo, o sea, en retraso. Que eso luego será importante a la hora de ponerle el signo a la potencia reactiva, para saber si es más o menos, que no será lo mismo. Nos dicen que la impedancia 2 tiene una potencia activa de 80 vatios y reactiva de 60 voltioamperios reactivos, pues sabemos que es la reactiva, 60 voltioamperios reactivos. Y la tercera carga, la impedancia Z3, es 4 más J 13,4 ohmios. O sea, no nos dicen lo que consume, pero sí nos dan datos con lo que podemos calcular, porque aquí va a circular por todas la misma intensidad. Entonces, bueno, el coseno de Φ total, que es el que vamos a usar para luego la mejora con el condensador, es la potencia total entre la potencia, o sea, la activa entre la aparente. La activa total pues es la suma de potencias activas en cada una de ellas, la reactiva lo mismo, pero la potencia aparente habría que sumarlo como números complejos, habría que sumar el complejo de la potencia aparente, que sería parte real potencia activa y parte imaginaria la potencia reactiva. Si lo sumamos en complejo sí que sería la total la suma, pero si no tenemos que hacer el módulo, la raíz de la potencia total activa al cuadrado más la potencia total reactiva al cuadrado. Entonces, para la primera nos han dado la aparente y el factor de potencia, pues podemos calcular con el coseno la activa y con el seno la reactiva, o sea, S1 por el seno, que bueno, sería P1 por la tangente. Entonces ya tenemos potencias absorbidas las dos. Para P2, o sea, para la carga 2 nos han dado ya la activa y la reactiva, y para P3 pues simplemente lo vamos a calcular como I cuadrado por R la activa y cuadrado por X la reactiva, siendo Z R más JX. Y aquí ya las tenemos todas, calculamos las potencias totales, calculamos el factor de potencia total, una vez dividiendo esto entre esto. Teníamos los 5 amperios, que no sé si era un dato del enunciado, seguramente. Entonces tenemos aquí este factor de potencia 0,6 inductivo y vamos a usar esta fórmula. La capacidad del condensador que hay que colocar para pasarlo de 0,6 a 0,9, que es lo que nos piden, pues es la potencia total por la tangente del ángulo del factor de potencia inicial menos la tangente del ángulo del factor de potencia que queremos, entre la tensión al cuadrado por la omega, la frecuencia angular, que esto es 2πf, 2pi por la frecuencia nos han dicho que son 50 hercios, y entonces tenemos 314,16 radianes segundo. Y en el caso de la tensión, pues la tensión, como la potencia aparente es V por I, así como la potencia activa es V por I por coseno y la reactiva V por I por el seno del ángulo, pues en el caso de la total es V por I. Entonces tenemos ese total, tenemos I, podemos calcular V. Entonces ya pues simplemente sustituimos y nos quedan 101,34 microfaradios.